Bueno, ok, recording in progress. Bueno, maestro Jensen, con su venia, doctor Basilio, doctora Iranín, compañeros residentes, bueno, hoy nos tocó compartir esta exposición sobre angiografía cerebral en una disposición sobre todo de las arterias del cerebro, ¿no? Bueno, es muy importante siempre recordar cuáles van a ser los principales libros en los que nos hemos basado, pues entonces basado en el Osborne, en el Harrigan y unos epónimos cortesía del maestro Buendía. Bueno, de acuerdo a los objetivos de la exposición planteadas, primero es reconocer la anatomía, es lo más importante si queremos empezar a reconocer la angiografía por la modalidad de la fluoroscopía. Y como conversaba con el maestro Buendía, pues es muy común que hayan variantes, más bien lo no común es que no las haya, ¿no? Es importante reconocer cuáles son las principales variantes y también cuáles son las principales anatomías, las principales anomalías, ¿no? Ya para después hablar de la patología, que es un tema mucho más grande. ¿No? Nos vamos a basar principalmente en la anatomía clásica, las variantes, las vamos a puntualizar también, pero vamos a enfocarnos más en lo que es más frecuente para, sobre todo, la bibliografía anglosajona, ¿no? Porque en nuestro medio, obviamente, cambian las frecuencias en cuanto a la disposición de algún tipo arterial, ¿no? Y es importante reconocer las vistas, ¿no? Ya las vistas anteroposteriores, laterales, oblicuas, una proyección que es de la proyección de Town y demás proyecciones que iremos viendo en la exposición. Bueno, eh, dentro de el arco aórtico y los grandes vasos, a partir del cual se va a originar esta exposición, es importante recordar que este se va a originar a partir del arco embrionario y sus principales relaciones van a ser el nervio vago, la tráquea, el esófago, el nervio laríngeo recurrente a nivel de la izquierda, como se conversaba hoy en la mañana en la visita. A nivel superior van a estar los grandes vasos y inferiormente va a estar el tronco pulmonar y también el nervio laríngeo recurrente izquierdo, ¿no? Muy importante recordar que va a salir nuestro tronco brachiocefálico por la derecha y en la izquierda nuestra arteria carótida común y nuestra subclavia, ¿no? Tenemos dentro de las principales variantes, la más frecuente que tenemos que conocer es cuando la arteria carótida común va a compartir origen con este tronco brachiocefálico, ¿no? Ya menos comunes son que la arteria carótida común izquierda se origina en el tronco y está también junto con eh, pueda formar un tronco brachiocefálico izquierdo, ¿no? O también ya mucho más raro la arteria vertebral izquierda que se puede originar desde el mismo arco en sí, ¿no? Y anomalías van a estar el arco izquierdo con arteria subclavia derecha aberrante, el arco derecho con arteria subclavia izquierda aberrante y el arco derecho con ramificación en espejo, ¿no? Lo vamos a ver en un momento unos esquemitas. Y el doble arco órtico, ¿no? Que puede tener un segmento hipoplásico. Bueno, acá tenemos una imagen por angiografía en un paciente de 26 años en una fase arterial precoz, en una proyección oblicua anterior izquierda, donde vemos el arco órtico, tal cual se ve con el número 1, vemos nuestro tronco brachocefálico, también nuestra arteria innominada, vamos a tener a este nivel el origen de vamos a tener el origen de nuestra arteria subclavia, también vamos a tener el origen de nuestra carótida y a partir de nuestra arteria subclavia vamos a encontrar el origen de nuestra arteria vertebral y a nuestro tronco tirocervical y a nuestras arterias torácicas internas o también llamadas arterias mamarias internas, ¿no? Tal cual se observan acá. De igual forma, al lado derecho del tronco va a salir nuestra carótida y nuestra vertebral a este nivel, ¿no? Y pues, por ejemplo, acá tenemos también ramas de la arteria torácica interna y del tronco tirocervical, ¿no? ¿Cuál de los números es la arteria innominada? La ignominada es el 2, maestro. Es ignominada o también conocida como tronco brachiocefálico, ¿no? Muy bien. Muy bien. Bueno,
Acá tenemos, como habíamos estado hablando, nuestro arco normal, el famoso arco bovino. Ya cuando hay una aberrante de la arteria subclavia derecha, que en algunos casos es hipoplástica, en algunos otros no, y este es el origen de la arteria vertebral izquierda a partir del arco, ¿no? Bueno, acá tenemos una fase arterial en una proyección oblicuo anterior izquierda, donde vemos la más común que hemos visto, que es el origen común de a partir del tronco y de nuestra arteria carótida, ¿no? Como se veían en un 25% de casos. Bueno, acá tenemos una fase arterial precoz en una oblicuo anterior izquierda eh, eh, y en una proyección anteroposterior en la cual observamos eh, nuestra arteria vertebral naciendo del tronco, ¿no? Y vemos que esta arteria vertebral que nace del tronco es bastante hipoplásica, ¿no? Como habíamos estado observando. Acá tenemos ya las anomalías, tenemos un doble aorco aórtico, tenemos un doble aorco aórtico con una atresia izquierda, vamos a tener un arco aórtico derecho es como vemos con una configuración en espejo y acá con una configuración en no espejo, ¿no? Y podemos también tener un arco aórtico derecho con una con, llamada la arteria biinnominada, ¿no? Vamos a tener dos troncos brachiocefálicos naciendo a partir del arco aórtico, ¿no? Bueno, hablando en sí de la arteria subclavia, mis mnemotecnias son muy difíciles, pero bueno, yo las aprendo así, pero igual cada uno es libre de poder ejercer su propia mnemotecnia. En este caso, mi mnemotecnia es Betis esse susein esma, que pues a partir de la arteria subclavia van a ser nuestra arteria vertebral, van a ser nuestra arteria tiroidea inferior, muy importante recordar, nuestra arteria tiroidea inferior, va a venir nuestra arteria cervical ascendente, nuestra arteria cervical transversa, nuestra arteria supraescapular, nuestra arteria cervical profunda, nuestra arteria intercostal suprema y nuestra arteria escapular dorsal, ¿no? Y como habíamos visto, de acá también van a ser nuestra arteria mamaria interna. No nos importa mucho el nacimiento de nuestra arteria vertebral. Tenemos, de acuerdo a la posición en la cual va a estar nuestra arteria innominada, nuestro tronco brachiocefálico, vamos a tener la elongación que va a tener una clasificación de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3 en relación a los tercios del nacimiento en un eje longitudinal, ¿no? Bueno, hablando en sí de la arteria carótida externa, muy importante recordar que la bifurcación se va a dar generalmente a nivel de C3 o C4, pero puede estar entre T2 y entre C2, ¿no? Generalmente se ve por encima del borde del cartílago tiroideo y la arteria carótida externa pues va a empezar desde la mandíbula hasta sus ramas más terminales que van a dar nuestras ramas maxilares, temporales superficiales, las cuales las vamos a ver en un momento. Bueno, acá tenemos una imagen esquemática de la ramificación de nuestra arteria carótida externa. El otro día que se hizo una embolización a partir de la arteria meningia media, que es rama de nuestra maxilar, pues es muy importante reconocer la anatomía, ¿no? La mnemotecnia que yo utilizo es Tifalifa Aumauxite para reconocer los segmentos tiroidea. Acá recordar, la anterior era tiroidea inferior, acá es tiroidea superior. Vamos a tener a nuestra arteria muy conocida, nuestra arteria faringe ascendente, una rama muy gruesa que va a salir, que va a ser nuestra arteria facial. A este nivel vamos a tener a nuestra arteria lingual. A este nivel vamos a tener nuestra arteria auricular posterior, una rama grande e importante también que va a ser la arteria maxilar, que comúnmente la conocían como arteria maxilar interna, pero el nombre es arteria maxilar, ¿no? Y tenemos nuestra arteria occipital y nuestra arteria temporal superficial, ¿no? Esto es
lo clásico, pero ocasionalmente también la arteria carótida externa puede nacer posterolateralmente o también puede irse lateralmente. Y muy importante reconocer la relación entre la arteria carótida externa e interna. La externa va a nacer eh, anterior y se va a ir posterior en una vista anteroposterior, y en una lateral va a nacer medial y se va a ir lateral. Eh, Esto puede variar entre la arteria carótida externa y la arteria carótida interna, ¿no? Pero lo clásico es que sea así. Bueno, tenemos dentro de esta arteria van a ser de la arteria faríngea ventral. Sus principales relaciones van a ser la arteria carótida interna, la vena yugular interna, el nervio vago y sus ramas tal cual las hemos descrito, ¿no? Principalmente va a irrigar todo lo que es la cabeza y el cuello, ¿no? Excepto el componente orbitario y el cerebro, ¿no? Pero, pueden tener ramas, no los excluyen, ¿no? Lo importante en las arterias es que tienen muchas anastomosis, ¿no? Por eso es importante reconocer un lujito. Vamos a ver en específico a nivel de la arteria meningia cómo es que estas tienen muchas anastomosis, ¿no? Bueno, ¿cuál es la principal variante? Sí, sobre todo es la bifurcación entre carótida externa e interna, que puede estar en cualquier lugar entre C2 y T2, el origen, el patrón de ramificación, y lo principal es las anomalías, es cuando no se bifurca o cuando se origina aberrantemente las ramas de la carótida externa de la interna o de la vertebral, ¿no? Bueno, acá tenemos dos proyecciones angiográficas, lateral izquierda a nivel de la arteria carótida externa, donde vamos a encontrar en la proyección lateral esta rama muy conocida que se va a ir siempre hasta abajo, que se van a disponer en anterior y posterior. Vamos a ver en un momento cuáles son anteriores, cuáles son posteriores, pero esta es nuestra tiroidea superior, se va hacia abajo. Acá tenemos la segunda ramita que va a ser nuestra arteria lingual. Acá una gruesota, bien fácil de reconocer, que va a ser nuestra arteria facial, que va a tener siempre importante una dirección antero-superior. A este nivel, esta chiquitita, va a ser nuestra arteria faríngea ascendente. Acá vamos a tener todo el tronco de nuestra arteria carótida externa. Acá vamos a tener a nuestra arteria occipital, y esta gruesa va a ser nuestra arteria auricular posterior, ¿no? A este nivel está otra arteria gruesa, es nuestra arteria maxilar, y a partir de esta arteria maxilar nace esta famosa arteria que va a ser nuestra arteria meningia media, ¿no? Tenemos acá la continuación que va a ser nuestra arteria temporal superficial, y acá tenemos una ramita que está viniendo de la temporal superficial, que va a ser la facial transversa, ¿no? Y acá tenemos una rama palatina ascendente, ¿no? Que vemos que es rama de la facial, ¿no? Acá en el anteroposterior, las mismas arterias previamente descritas, pero principalmente el anteroposterior nos va a servir para ver la disposición en U de la arteria lingual, ¿no? Muy fácil la mnemotecnia de lengua en U, ¿no? Para poder reconocerla. Bueno, como hemos visto, las ventrales van a ser la tiroidea superior, lingual, facial y maxilar, y las dorsales va a ser la faringe ascendente, occipital, auricular posterior y temporal superficial. Bueno, las ramas de nuestra arteria faringe ascendente, en relación con nuestra, tal cual hemos observado su origen, van a haber ramas faringias medias, inferiores y superiores. Vamos a tener la arteria timpánica inferior. Acá vamos a tener el agujero yugular, y acá va a estar la rama yugular. Acá vamos a tener a la rama hipoglosa. A este nivel vamos a tener al tronco neuromeningio, y acá ya tenemos ramas musculoespinales, ¿no? Propias de nuestra arteria faríngea ascendente. Bueno, nuestra arteria facial, sus principales ramas van a ser la arteria palatina ascendente, la arteria tonsilar, la arteria submental, la arteria massetérica inferior, acá va a estar el tronco yugal. Esta es la arteria mental media, a este nivel la arteria labial inferior. Hay otra arteria que es la arteria yugal, que no está mostrada,
por la disposición se va a ir hacia acá. Tenemos a nuestra arteria labial superior, tenemos a nuestra arteria nasal lateral y a nuestra arteria angular, ¿no? Muy fácil de reconocerlas ya que llevan los nombres de las estructuras anatómicas donde se encuentran, ¿no? Bueno, en relación a nuestra arteria occipital, las principales ramas van a ser las ramas esternocleidomastoideas, las ramas estilomastoideas, eh, las ramas mastoideas, y a este nivel va a estar las ramas descendentes, ¿no? Y acá tenemos estas dos que van a ser nuestras ramas occipitales y nuestras ramas meningias de nuestra arteria occipital, ¿no? Acá va a haber mucha anastomosis con las meningias que van a venir de la maxilar también. Y ahorita vamos a ver cómo son las ramas de nuestra meningia media que van a hacer una anastomosis. Bueno, acá tenemos de nuestra arteria maxilar, van a haber múltiples ramas. La que nos importa mucho era nuestra arteria meningia media. Va a haber una rama accesoria de nuestra arteria meningia media. Vamos a tener una arteria meningia anterior, vamos a tener una arteria meningia posterior, vamos a tener una arteria temporal, a este nivel es la arteria temporal media, a este nivel la arteria temporal profunda, la arteria temporal posterior, o también llamada arteria temporal profunda. A este nivel vamos a tener a la arteria alveolar inferior, a la arteria timpánica y a la arteria auricular profunda. Y ya hacia más anterior van a estar nuestras arterias infraorbitales, nuestra arteria, esta era nuestra arteria posterior alveolar superior, a este nivel nuestra arteria gran palatina, la arteria bucal, y estas dos arterias que eran la arteria pterigovaginal, así se llama, pterigovaginal, y nuestra arteria del foramen rotundum, ¿no? Bueno, acá tenemos una angiografía selectiva a nivel, en una proyección lateral a nivel de la arteria maxilar, en la cual observamos principalmente a nuestra arteria meningia media, que está pasando por el agujero redondo menor, ¿no? A este nivel tenemos el tronco de nuestra arteria maxilar. Acá vamos a tener nuestras ¿La ramas. meningia media por qué agujero pasa? La meningia media pasa por el agujero redondo menor, a este nivel. Sí. Espinosa, ¿no? Claro, es el agujero, claro, redondo menor. Acá vamos a tener a nuestra arteria massetérica, a nuestra arteria bucal, a nuestra arteria alveolar inferior, tal cual lo hemos visto en el esquema, y a este nivel tenemos a nuestra arteria temporal superficial, que se está viendo también en el corte, y acá vamos a tener a nuestra arteria facial transversa, ¿no? Se ve muy claro también porque se ha ocluido, han sido ocluidas a este nivel la arteria maxilar distal y la arteria meningia accesoria. Bueno, acá tenemos, como les comenté, un esquema de nuestra arteria meningia media que va a tener múltiples anastomosis. Por ejemplo, la arteria meningia accesoria de la arteria meningia media va a tener anastomosis con las arterias palatinas grandes, con las arterias palatinas ascendentes, que se van a ir a la arteria carótida interna. La arteria meningia media también va a tener anastomosis junto con la arteria petroescamosa, las ramas petrosas, la arteria faringe ascendente, que también van a venir ramas de la carótida interna, va a haber ramas cavernosas, ramas temporales, ramas esfenoidales, ramas oftálmicas, también van a haber ramas del falx anterior y de la arteria temporal superficial, ¿no? Ramas frontales y parietales. Bueno, lo más común de reconocer, lesiones bastante frecuentes, ahora que se vio un paciente mañana que tiene una fístula carotídeo cavernosa, perdón, sí, una fístula carotídeo cavernosa que va a estar a su segunda sesión. Muy importante reconocer la anatomía, ¿no? Tenemos tres
Clasificaciones clásicas, la más usada es la Boutillier, ¿no? También tenemos Guibo y Fish. Bueno, es importante de reconocer los 7 segmentos, ¿no? Mi mnemotecnia es Cepela Cacliof, pero es cervical, petroso, lacerum, cavernoid, clinoides y oftálmico, ¿no? Dentro del segmento cervical, este va a desarrollarse del tercer arco, es también conocido como C1, tiene 2 componentes, el bulbo y la cervical ascendente. Sus principales relaciones van a ser el espacio carotidio, la arteria carotida externa, la vena yugular interna y los nervios craneales, ¿no? ¿Cuáles son sus principales variantes? Una bifurcación puede haber o puede también originarse a partir de la arteria carótida común, ¿no? Todas las anomalías, casi en todas, son las mismas. Va a haber ausencia, va a haber hipoplasia, va a haber duplicación. Muy rara es una fenestración. No se puede bifurcar. Puede haber anastomosis carotidio-bacilares. Puede haber una persistencia de arteria hipoglosa. O puede haber una arteria intersegmentaria proatlantoidea, ¿no? Muy importante siempre reconocer de dónde a dónde va la arteria, ¿no? La cervical va desde la bifurcación hasta el fin de la base de cráneo, ¿no? Y importante, generalmente no tiene ramas esta arteria, ¿no? Acá tenemos una angiografía en una proyección lateral y en una proyección anteroposterior, ¿no? Sobre todo para ver el bulbo, ¿no? Y reconocer la relación que tienen en cuanto a diámetro nuestra arteria carótida interna y nuestra arteria carótida externa, ¿no? Y la interrelación que va a haber a partir de su nacimiento medial o anterior y se va a ir hacia posterior o lateral la carótida externa, ¿no? En relación a la carótida interna. Principalmente para conocer las relaciones y reconocer nuestro primer segmento de la carótida interna, tal cual se describe. Bueno, acá tenemos dentro de las principales anatomías, vamos a tener anastomosis de la carotidia con la vértebra basilar, ¿no? La configuración más común va a ser cuando hay una persistencia embriológica, por ejemplo, con la arteria trigeminal, con la arteria óptica, con la arteria hipoglosa, y esta es una intersegmentaria proatlantal, ¿no? Que es la de tipo 1, que es sólida. Hay un tipo 2 también, que es un tipo blando, no sólido, ¿no? Nuestra segunda rama es la petrosa, muy importante reconocer, igual viene de la dorsal, también es nuestra C2, tiene 2 segmentos, ¿no? Un segmento vertical y un segmento horizontal, y una rodilla, que es el genu, ¿no? También conocida como una rodilla anterior, ¿no? Van a haber 3 rodillas, una anterior, 2 anteriores y una posterior, ¿no? Que lo vamos a ver un momento. De ahí tenemos, dentro de las principales relaciones, esta va a estar en el canal carotidio petroso, y va a estar en relación con la vena yugular. La rodilla va a estar en relación con la cóclea y la cavidad timpánica. Ahorita vamos a ver un dibujito. Y los principales ramas van a ser la carotidio timpánica, y tenemos una nomenclatura especial acá, que va a ser la arteria viviana, ¿no? En relación a un anatomista cerebral, de arterias cerebrales, que era Vivian, ¿no? Bueno, dentro de las anomalías puede haber aberraciones del trayecto, puede haber una arteria estapidial persistente, ¿no? Vamos a ver un momento también. Bueno, acá vemos las relaciones que hemos visto, ¿no? Nuestro segmento cavernoso, sobre todo con el plexo de Rectorsic, ¿no? Que es un plexo venoso pericarotidio, ¿no? Acá tenemos nuestra conducto auditivo interno y nuestra cóclea, ¿no? Bueno, acá tenemos 2 imágenes por angiografía a nivel carotidio interno, donde vemos en una proyección lateral y en una proyección antero-posterior nuestro segmento petroso, o sea, esta curvatura, y va a tener una rodilla, ¿no? Un segmento horizontal y un segmento vertical, ¿no? Las principales, muy importante reconocer que va a estar entre las aberturas endo y exocraneales, ¿no? Esos van a ser sus reparos para definir dónde se encuentra esta rama, ¿no? Eh, desde su origen hasta la base del cráneo, ¿no? Y hasta llegar al borde posterior del
del foramen láser, ¿no? Y bueno, aparte de eso, acá estamos viendo un reparo que lo vamos a ver más adelante, que va a dividir con el segmento cavernoso, que va a ser nuestro ligamento petrolingual, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Bueno, para reconocer en esta imagen angiográfica una arteria, como hemos visto, la arteria estapedial persistente, ¿no? Que está dando ramas meningias medias, ¿no? Pero está saliendo de nuestro segmento petroso, ¿no? Bueno, acá tenemos otra nomenclatura especial de las arterias, que va a ser nuestra arteria vidiana, ¿no? Recordar igual, puede salir de múltiples segmentos de arteria vidiana, pero en su origen clásico también está dentro del segmento petroso, ¿no? Acá observamos nuestra arteria vidiana en la imagen por sustracción digital angiográfica lateral, ¿no? Bueno, tenemos nuestro tercer segmento, que va a ser nuestro segmento láserum, ¿no? El segmento láserum va a ir desde la porción petrosa hacia el segmento cavernoso, ¿no? Por encima del foramen láserum, ¿no? Se va a separar del segmento cavernoso, sobre todo como hemos visto, por el ligamento petrolingual, que lo hemos visto hace un momento, ¿no? Es extensión también de la aorta embrionaria, es conocido también como C3, muy importante, sus relaciones es que va a estar cubierta por el ángulo trigémino y se va a ir hacia arriba, hacia el agujero rasgado anterior, ¿no? Por acá va a cruzar también lateralmente el nervio petroso. Generalmente no tiene ramas, no hay muchas variantes, no hay muchas anomalías. Acá, para recordar, a partir del término de nuestro segmento petroso, hacia el ligamento petrolingual, donde ya se va a hacer el segmento cavernoso. Bueno, acá tenemos nuestro cuarto segmento, que va a ser nuestro segmento cavernoso, el cual va a tener principalmente un segmento ascendente posterior, un segmento horizontal y un segmento vertical anterior, pero este segmento cavernoso tiene algo en particular, que va a tener dos rodillas, una rodilla posterior que va a ser la más medial y una rodilla anterior que va a ser más lateral, ¿no? Por eso hablamos que ahí tenemos dos rodillas anteriores en todo el segmentos de la arteria carótida interna, ¿no? Principal es esta relación con el ganglio de Gasser, con el nervio abducens, con el cual habló el otro día Jason, y medial a los nervios craneales 3, 4, el quinto 1 y el quinto 2, ¿no? Esta sí tiene ramas. Del cavernoso podemos encontrar el tronco posterior para las ramas meningo-hipofisiarias, el tronco infralateral y las arterias capsulares, ¿no? Pequeñas, que son bastante inconstantes. Hay muchas variantes como un curso paramedial y anomalías como la arteria trigeminal persistente, ¿no? Esta tiene una disposición en S y como vemos se va a ir desde el margen superior del ligamento petrolingual hacia el seno, por el seno cavernoso hacia el anillo dural proximal. Acá tenemos nuestra arteria carótida interna y en una vista lateral nuestra arteria cavernosa, ¿no? Va a dar una arteria, esta acá que va a ser la arteria tentorial, va a haber una arteria tentorial inferior, vamos a tener la rama hipofisiaria que habíamos estado viendo, tenemos la arteria meningia y vamos a tener un tronco lateral, ¿no? De donde va a salir las ramas anteromediales, las ramas anterolaterales, las ramas posteriores y un grupo que no se está viendo acá, pero de donde va a salir en contralateral la arteria carótida interna, cosa con el 7, ¿no? Bueno, acá tenemos 3 imágenes por angiografía con sustracción digital en una proyección lateral, en una proyección antero-posterior y en una proyección submento-vértex, ¿no?
Vemos nuestro segmento 1, nuestros agujeros del endoilexocráneo, nuestro segmento petroso, nuestro segmento lácerum, acá vemos nuestro ligamento petrolingual con sus dos rodillas, el segmento cavernoso. Acá tenemos este chiquitito que va a ser el segmento clinoideo y nuestro segmento oftálmico y nuestro segmento comunicante, ¿no? Vemos la disposición que tienen cada una de ellas, ¿no? Acá vemos la rodilla anterior y acá vemos la rodilla posterior, cómo son sus disposiciones en el lateral y en el AP. Hay una arteria también nomenclada que va a ser la arteria capsular de McConnells, ¿no? Como hemos estado viendo, que va a nacer a partir de esta arteria cavernosa, ¿no? Y se va a ir hacia la glándula pituitaria. Lo importante de esto es que siempre, o sea, puede anastomosarse con otro tipo con otras arterias también, ¿no? Bueno, acá tenemos una geografía lateral con sustracción digital, donde vemos nuestra famosa arteria de Bernasconi y Casineri, ¿no? Que va a irrigar sobre todo el tentorium y va a nacer a partir del tronco meningo hipofisiario que hemos estado viendo, ¿no? Y se va hacia posteromedial para irrigar el tentorium. Bueno, a nivel del conducto auditivo interno podemos tener una variación anatómica que es nuestro sifón carotidio, ¿no? Puede ser cerrado o puede ser abierto dentro de sus variedades. Nuestro penúltimo segmento va a ser nuestra arteria clinoidea. Va a venir de la aorta dorsal y también es conocida como C5, ¿no? Sus principales relaciones son el clinoides y las venas tributarias del seno cavernoso, ¿no? Usualmente no tiene ramas, pero puede salir también la oftálmica a este nivel, ¿no? Teniendo un origen interdural. No hay muchas variantes y las anomalías son bastante raras. Tiene una morfología que hemos visto medio ovallada y va a ir desde proximal hacia distal a nivel de los anillos durales por el proceso clinoideo anterior y lateral a la arteria carótida interna en su segmento clinoideo, ¿no? Bueno, acá tenemos a nuestro segmento clinoideo en una vista anteroposterior y en una vista lateral en relación con nuestro es el optic strat, el strat óptico, ¿no? Es como es un reparo anatómico a nivel del agujero óptico, ¿no? Acá vamos a tener a nuestra arteria oftálmica, acá vamos a tener a nuestro proceso clinoideo anterior, y acá tenemos esto es hacia medial, esto es hacia lateral, esto es hacia proximal y hacia distal, ¿no? En relación igual nuestro segmento clinoideo, ¿no? A nivel de los dos anillos o agujeros durales, ¿no? Y en relación con nuestra arteria oftálmica. Bueno, acá tenemos de igual forma las proyecciones en lateral, en AP y en segmento vértex, recordando que en la proyección en lateral va a ser la mejor proyección para observar a nuestro segmento clinoideo y nuestra proyección en segmento vértex, ¿no? Bueno, nuestro penúltimo segmento va a ser nuestra arteria oftálmica, a partir de la cual van a ser la arteria oftálmica, que en el 90% de casos pueden también nacer la arteria meningia media de la oftálmica o también pueden nacer la oftálmica de la meningia media, ¿no? Igual vienen de la aorta dorsal embrionaria. Importante del segmento oftálmico, que va a ser el más proximal de todos los intradurales, y va a ir desde el anillo dural distal, claro, del anillo dural distal hacia la arteria comunicante posterior, ¿no? Generalmente miden 9 a 10 milímetros esta arteria. ¿Ahí? Sí. Estoy en la reunión un ratito de... Acá Apaga tenemos... tu micro, Fernando.
Acá tenemos dos proyecciones angiográficas en una fase arterial tardía, en una proyección lateral y en una proyección anteroposterior, ¿no? Para observar las ramas de nuestra arteria oftálmica, ¿no? Acá vemos incidentalmente a nuestra arteria coroidea anterior, ¿no? Pero bueno, acá tenemos a nuestra arteria oftálmica, acá vamos a tener a las ramas oculares, estas flechas pequeñitas van a ser el teñido coloideo. A este nivel vamos a tener nuestras ramas orbitarias, una arteria bastante grande e irregular que va a ser nuestra arteria anterior de la hoz. Vamos a tener también a nuestra arteria lacrimal, vamos a tener las ramas musculares y las arterias etmoidales a este nivel, nuestras arterias etmoidales anteriores, ¿no? Y como hemos visto, nuestra arteria coroidea anterior. Bueno, el último segmento va a ser nuestro segmento comunicante. Su principal relación es que va a ir con los nervios óptico y oculomotor y va a terminar por debajo de la sustancia perforada anterior, ¿no? Sus principales ramas son la arteria comunicante posterior y la arteria coroidea anterior, ¿no? La más gruesa va a ser la coroidea anterior y abajito va a estar naciendo la comunicante posterior. ¿Cuáles son las variantes? El origen fetal, como se había estado hablando, ¿no? De arteria cerebral posterior o la dilatación infundibular de esta, ¿no? Las anomalías es cuando la arteria coroidea anterior se origina a partir proximalmente de la arteria comunicante posterior, ¿no? Muy importante, este segmento empieza proximal al origen de la comunicante posterior y va a terminar con la bifurcación de nuestra arteria carótida interna para la cerebral anterior y para la cerebral media, ¿no? Igual tiene un largo aproximado de 10 milímetros de esta arteria. Acá tenemos 4 imágenes angiográficas de la arteria por la arteria carótida izquierda en fase arterial precoz, media, tardía y venosa, en correlativo, donde estamos viendo esta flecha gruesa que nos está indicando nuestra arteria coroidea anterior, ¿no? En todas las fases. Y acá vemos cómo cuál es su relación con el plexo coloideo, ¿no? De la flecha blanca que está explicando, y también las venas de la sustancia blanca, ¿no? Y esto es en su segmento intracisternal de la arteria coroidea anterior. Y bueno, nuestra arteria comunicante que se ve abajito, ¿no? A este nivel vemos nuestra coroidea anterior y nuestra arteria comunicante en esta proyección lateral de esta angiografía con sustracción digital por la carótida interna, ¿no? Bueno, vemos de la coroidea anterior cuáles son los lugares que va a irrigar, ¿no? Bueno, tenemos al final a nuestra arteria coroidea posterior, pero una variante importante que se había visto el otro día, ¿no? En una de las angiografías, que es el famoso infundíbulum, ¿no? Como un conito, a partir de la cual nace la comunicante posterior. Bueno, ya habiendo visto cómo se origina nuestra subclavia, de la subclavia venía nuestra vertebral, teníamos de nuestro tronco cefálico en la derecha y en la izquierda salían nuestras arterias carótidas y subclavia, y todas estas se van a anastomosar en nuestro polígono de Willis, ¿no? En referencia a Willis, que es uno de los primeros anatomistas vasculares arteriales que empieza a dibujar y hacer las primeras angiografías en 1964, ¿no? Perdón, en 1654. Bueno, dentro del polígono de Willis es muy importante, igual van a venir, este sí tiene múltiple desarrollo de las arterias carótidas internas primitivas, de las dos arterias nodulares longitudinales dorsales, y va a formar progresivamente hasta formar la comunicante posterior y la arteria basilar. Bueno, es un donágono arterial, tiene 10 Doctor, componentes. enfóquese un poco más en la anatomía geográfica, porque le falta todavía varias arterias y solo le quedan 15 minutos. Ya, vamos a avanzar. Bueno, acá tenemos nuestra resonancia magnética en segmento vértex, donde encontramos en nuestro polígono de Willis clásico. Vamos a encontrar por acá empezamos, a nuestra arteria carótida. En el segmento A1 tenemos a nuestra arteria comunicante anterior,
tenemos a nuestra arteria comunicante posterior y tenemos a nuestra arteria basilar y la cerebral posterior en su segmento P1, ¿no? Bueno, cada una de estas va a tener una variante y una incidencia. Acá tenemos por un exceso carotidio, de hecho, en una proyección oblicua con la compresión de la arteria común, tal cual vemos a nuestro polígono de Willis, y acá estamos viendo nuestra comunicante anterior y nuestro segmento precomunicante de A1, ¿no? Tal cual se muestra en las flechas, ¿no? Bueno, acá tenemos a nivel de la carótida interna el segmento vértex para evaluar nuestra comunicante anterior y nuestra comunicante posterior y nuestra cerebelosa posterior en las flechitas más pequeñas, ¿no? Bueno, acá tenemos a nivel de la arteria carótida izquierda en lateral el nacimiento de nuestra comunicante posterior, ¿no? Tal cual ya hemos estado viendo. Y a este nivel nuestra cerebral posterior, ¿no? La flecha gruesa. Bueno, acá tenemos, de igual forma como habíamos estado viendo en las imágenes anteriores, la coroidea y la comunicante posterior. Acá tenemos en una para arteria carótida interna derecha, en un corte oblicuo, es donde mejor se denota nuestro polígono de Willis. Bueno, vamos a ver el nacimiento de nuestra arteria cerebral anterior. Vamos a ver que tiene 4 segmentos. Una importante van a ser nuestra arteria recurrente de Hübner, ¿no? Que la vamos a ver en un momento. También está la arteria telemática de Wilder, que es otra nomenclata que va a venir del segmento A2, ¿no? Lo vamos a ver para recordarlo, no olvidarlo cuando voy avanzando, ¿no? Que va a ir hacia el cuerpo calloso. Vemos un corte lateral, nuestra carótida interna, el segmento A1, el segmento A2, el segmento A3 y más distal hacia la corteza va a ir al segmento 4, ¿no? Bueno, el segmento 1 va a ir desde la carótida interna hasta la arteria comunicante anterior, va a ser el segmento precomunicante. El A2 va a ir a partir de la arteria comunicante hacia la parte pericallosa hasta las arterias supramarginales. Aquí hay una mnemotecnia bonita que vamos a ver. Y al final van a estar las ramas distales de A3, ¿no? Que van a ir del genu al componente posterior del cuerpo calloso. Y A4 se va hacia la corteza, ¿no? Bueno, acá tenemos todas las variaciones de la arteria comunicante anterior. Vemos la disposición. Acá es muy importante reconocer a partir del segmento A1 precomunicante y hacia el segmento A2 vamos a tener esta arteria que nos va a dar un signo que es el signo del bigote y el signo de la sonrisa, ¿no? Este signo de la sonrisa se va a dar por las arterias pericallosas y este signo del bigote se va a dar por las arterias callosas marginales, ¿no? Que va a ir hacia el surco singular, ¿no? Esta va a ser un límite para hablar de A2 y para empezar a hablar de A3, ¿no? Esta es la zona limítrofe a nivel del surco singular, ¿no? Bueno, tenemos 4 angiografías en anteroposterior para ver las múltiples variaciones que tiene el segmento A1, ¿no? Puede ser recto, puede ser medio ondeado, puede ser tortuoso. Acá tenemos vía la arteria carótida interna izquierda, en una AP es donde mejor se ve a nuestro segmento precomunicante, ¿no? Y acá se va a ir el segmento ya en una fase arterial más tardía, se puede observar la zona limítrofe, ¿no? Bueno, acá tenemos a partir de la asa izquierda lateral la variabilidad que tiene nuestro segmento A2, ¿no? O también conocido como el segmento postcomunicante, ¿no? Recordar que este va a ir hasta la arteria pericallosa, ¿no? Bueno, acá tenemos la más conocida de todas, que es nuestra arteria recurrente de Hübner. Incidentalmente se ve un aneurisma con una naciendo de nuestro segmento A2, ¿no? Bueno, los ramos distales van a ser las ramas de A3 que van a originarse a partir de las arterias calloso-marginales y las pericallosas, y de ahí ya va a ir hacia, hay algunas
literaturas que consideran hasta el segmento A5 y otras hasta la 7, ¿no? Pero a partir de la 4 a 5 ya son ramas corticales distales al componente posterior, ¿no? Bueno, acá tenemos la famosa sonrisa de nuestra arteria callosa marginal, de nuestra arteria pericallosa, y el bigote a nivel de nuestras arterias pericallosas, ¿no? Bueno, acá yo tengo una nemoctina que es orfropapabase, que mi nombre es orfropacape, porque se va repitiendo, ¿no? Van a ser las ramas orbitofrontal, la rama frontopolar, la rama frontal anterior, la rama frontal media, la rama frontal posterior. A este nivel va a estar nuestra arteria paracentral, nuestra arteria parietal superior, nuestra arteria parietal inferior y nuestra arteria callosa marginal, y al final esta de acá que va a ser nuestra arteria pericallosa, ¿no? Muy sagital. Acá tenemos nuestra, en este angiográfica lateral vertebral izquierda, tenemos a nuestra, las ramas de nuestra arteria, nuestras ramas más distales, ¿no? A este nivel vamos a tener, por defectos en la comunicante posterior, tenemos a las ramas orbitofrontales, las ramas frontopolares, las ramas pericallosas y las ramas callosas marginales. Bueno, acá tenemos en este AP en una fase arterial precoz y en una fase arterial tardía a nuestra segmento de nuestra segmento A2, ¿no? Como observamos acá, a este nivel tenemos a nuestra pericallosa, tal cual se ve acá, y a nuestra escallosa marginal, ¿no? Vemos que se define mejor en una fase arterial tardía, ¿no? Bueno, dentro de la cerebral media va a tener 3 segmentos: nuestro segmento lentículo estriado, nuestro segmento insular, nuestro segmento opercular y nuestros segmentos corticales hacia más distal, ¿no? Bueno, tal cual se observa acá en esta imagen anteroposterior, ¿no? Acá tenemos desde la arteria carótida interna hacia la bifurcación o trifurcación, va a estar nuestro M1, el M2 va a ir desde la bifurcación hacia el surco circular de nuestra fisura de Silvio, y el M3 que va a ir desde el surco circular de la fisura de Silvio hacia todo el componente de las ramas corticales. Bueno, acá tenemos 4 imágenes por angiografía coronaria con sustracción digital, donde vemos nuestro segmento M1 hacia las fisuras de Silvio. Acá tenemos la angulación que va a tener M1, va a estar a este nivel de la pituitaria, y ya hacia la bifurcación, ¿no? Hablamos de una bifurcación precoz, recordar cuando es de menos de 10 milímetros. Todo esto es M1 prebifurcación, ¿no? A este nivel tenemos la rodilla de la arteria cerebral media, y acá ya tenemos, por ejemplo, ramas, estas son ramas perforantes de las lentículas estriadas, ¿no? Acá tenemos M2, M3 y M4, ya todas las ramas corticales en su ramificación a nivel del ápex de la fisura de Silvio, y ya también tenemos el origen acá a este nivel, esta angulación que va a tener por la arteria coroidea anterior. Y de igual forma acá esto se logran pintar las estructuras que van a ser irrigadas a nivel de la angiografía, ¿no? Bueno, acá tenemos a nivel de nuestra, en una angiografía, por la arteria carótida izquierda, en una proyección oblicua anterior, tenemos a nuestras arterias lenticuloestriadas, tenemos nuestras que van a atravesar la cápsula externa y el putamen. Acá vamos a tener va a haber una disposición de la bifurcación. Acá hay una bifurcación precoz, ¿no? Cuando tiene menos de 2 milímetros, ¿no?
Acá tenemos la A1 pre-bifurcación y acá tenemos post-bifurcación, ¿no? Vemos la rodilla, vemos los segmentos de M2 y a este nivel vemos las ramas lenticuloestriadas mediales, ¿no? También tenemos ramas lenticuloestriadas laterales y nuestra arteria recurrente de Hübner, ¿no? Bueno, acá tenemos dentro de nuestra arteria carótida izquierda lateral con una proyección angiográfica por la arteria carótida izquierda para ver la disposición que tiene la cerebral media M2 dentro de la cisura de Silvio, ¿no? Este triángulo es conocido como el triángulo angiográfico silviano, ¿no? Esta flecha tal cual está mostrando el triángulo, ¿no? Acá es para ver el segmento angular en el cual va a dejar la cisura de Silvio en nuestra M2. Bueno, los segmentos más distales van a ser nuestros segmentos corticales, ¿no? Que van a ir, una mnemotecnia es en sentido del reloj, ¿no? Vamos a tener, mi mnemotecnia va de acá, tal cual se muestra, pero en el sentido del reloj va a estar nuestra arteria parietal anterior, nuestra arteria parietal posterior, nuestra arteria angular, es muy importante las 3 de la tarde siempre recordar, nuestra arteria temporal occipital, nuestra arteria temporal posterior, nuestra arteria temporal media, nuestra arteria temporal posterior, nuestra arteria temporal media, nuestra arteria temporal anterior, y fácil de recordarse, nuestra arteria temporopolar, nuestra arteria orbitofrontal, nuestra arteria prefrontal, precentral y central, ¿no? Que va a estar a nivel del 2. Una mnemotecnia en sentido de las agujas del reloj. Bueno, acá tenemos dos proyecciones de la arteria carótida interna en una fase arterial precoz y en una fase tardía, donde tenemos al segmento A1 ausente, ¿no? Acá tenemos las ramas lenticuloestriadas y acá tenemos las ramas de los ganglios basales para la flecha izquierda, tal cual se ve acá. Un segundito. Sí. Hola. Estamos tratando de comunicarnos con ustedes. Tengo el teléfono. ¿Con eso? Sí, ahorita lo prendo. Tengo un paciente. ¿Lo puedes bajar en 20 minutos, por favor? ¿En 20? Y acá tenemos, bueno, en una fase arterial precoz, media y tardía, tenemos el triángulo de M2, ¿no? Y vemos cómo se están yendo hacia las ramas que no van a ser de la cerebral anterior, va a haber un proceso de anastomosis, sobre todo con la cerebral anterior, ¿no? Bueno, dentro de las siguientes van a ser nuestras arterias cerebrales posteriores, igual van a tener segmentos proximales y segmentos distales, se habla de hasta 4 segmentos, igual podemos tener, vamos de frente a la anatomía. Tenemos en este corte anteroposterior, en esta imagen, vamos a tener un segmento precomunicante que va a ser nuestro segmento P1. Vamos a tener que va a ir desde la arteria basilar, desde la bifurcación de la basilar hasta la unión con la arteria comunicante posterior. A partir de este nivel van a ser nuestro segmento P2 desde la arteria comunicante posterior hacia el mesencéfalo y hacia más posterior va a ir nuestro segmento P3 hacia la cisura calcarina y el segmento P4 que van a ser las ramas terminales de la arteria cerebral posterior en límite con la cisura calcarina. Bueno, acá tenemos la disposición de nuestra arteria cerebral posterior. Vamos a tener nuestra arteria, vamos de frente a las angiografías. Bueno, acá tenemos una angiografía con sustracción digital mediante la arteria vertebral izquierda, donde vamos a encontrar sobre todo a nuestras arterias temporales y a nuestras arterias temporales laterales, ¿no? Que van a ser ramas de nuestro segmento P1 o nuestro segmento precomunicante, ¿no? Después de ahí vamos a ver segmentos P2, ramas perforantes. A nivel del P1 también vamos a encontrar, tal cual muestra la flecha blanca, ramas perforantes, talámico perforantes, ¿no?
también podemos ver el origen de la arteria coroidea posteromedial, ¿no? Vemos P1 y P2, ¿no? Bueno, acá tenemos otras dos imágenes por sustracción digital por angiografía a nivel de la arteria vertebral izquierda, donde vemos con mayor claridad los segmentos, ¿no? Vemos acá al segmento P2 a nivel del ambiens o el segmento postcomunicante, es el que se va a ver mejor en una proyección lateral. Acá vamos a tener a las ramas temporales anteriores, vamos a tener a las ramas talamoperforantes y talamogeniculadas. Acá siempre es fácil de reconocer. Acá va a estar nuestra coroidea posteromedial y este nivel va a estar la coroidea posterolateral, ¿no? Y a este nivel va a estar nuestras ramas espléneas, ¿no? Acá vemos cómo se dibuja en una fase más tardía el cuerpo calloso. Un segundo, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Al nivel del espléneo, ¿no? Dentro de la angiografía en sustracción digital, a nivel igual de la arteria vertebral posterior, sobre todo para ver las ramas a nivel de la temporal posterior, y principalmente es para observar la columna veínica, las ramas parietoxipitales y la rama calcarina. Bueno, acá tenemos una angiografía por sustracción digital a nivel en una fase arterial precoz y en una fase arterial tardía, ¿no? Sobre todo en la fase arterial tardía nos sirve para ver el teñido coroideo que va a haber, ¿no? Bueno, acá tenemos nuestras arterias talámicas perforantes, vamos a tener a nuestro P1, vamos a tener a nuestro P2, vamos a tener a nuestras ramas temporales inferiores, a nuestras ramas parietoxipitales y a nuestras parietoxipitales, perdón, y a nuestras ramas calcarinas. A este nivel, a nuestras temporales inferiores. Bueno, acá tenemos una angiografía, construcción digital, en una proyección lateral, para ver sobre todo la arteria coroidea posteromedial, ¿no? Muy importante de esta que va a tener un curso ondulante, ¿no? Y va a estar a nivel del plateo cuadrigeminal, ¿no? Pero tiene una característica en 3, ¿no? Para reconocer la coroidea posteromedial. Bueno, acá tenemos una proyección especial en segmento vértex, igual por la vertebral izquierda, sobre todo para ver las ramas de nuestro P1 y de nuestro P2, ¿no? Y tal cual se ven en las flechas gruesas, ¿no? Al igual tenemos acá al mesencéfalo, las ramas a nivel del mesencéfalo dorsal, ¿no? Bueno, acá tenemos otras dos proyecciones angiográficas con sustracción digital, con inyección vertebral izquierda, en una proyección lateral y en una proyección anteroposterior, para demostrar las arterias talámico-perforantes, ¿no? Que van a nacer de nuestro P1, ¿no? Pero acá hay una disposición especial, una arteria muy conocida por nosotros que va a ser la arteria de Percherov, ¿no? Que va a ser una talamo perforante que se va a originar a partir de P1, ¿no? Bueno, dentro de los segmentos distales de la arteria cerebral posterior, vamos a encontrar al segmento P3, o también llamado el segmento ACA, que va a irse hacia medial y posterior, desde el plateo cuadrigeminal hasta el límite anterior con la cisura calcarina, ¿no? Mide más o menos 20 milímetros de largo, sus ramas van a ser sobre todo las arterias parietoxipitales y las coroideas posterolaterales. Acá tenemos una proyección de Town, que es especial para ver esta, donde vemos a nuestra segmento P3 y a este nivel a nuestro segmento temporal anterior, temporal posterior, y acá ya nuestro segmento P4 para la porción calcarina y el esplenio, ¿no? Acá observamos igual en una anteroposterior, en una fase arterial tardía, las ramas parietoxipitales y nuestras ramas calcarinas, ¿no? De P4.
Al igual acá, en una proyección lateral, en una fase arterial media, para reconocer nuestras ramas perforantes, nuestra arteria temporal anterior, bastante característica. A este nivel nuestras arterias coroideas posteromediales, nuestras arterias coroideas, nuestras arterias para el esplenio, nuestras arterias temporales inferiores, nuestra arteria calcarina y nuestra arteria parieto-occipital, ¿no? Para recordarlo y no olvidarnos. Y al último está nuestro sistema vertebrovascular, ¿no? Dentro del sistema vertebrovascular, mi mnemotecnia es EXO-EXIN, va a tener 4 ramas nuestra vertebral. Dentro de estas 4 ramas va a estar el segmento extraóseo, el segmento foraminal, extraespinal y el intradural, ¿no? B1 va a ir desde la porción de la pared postero superior hacia la arteria subclavia y va a viajar hacia superior y en dirección posterior, ¿no? Va a irse para irrigar sobre todo los músculos escalenos anteriores y se va a ir hacia el foramen transverso de C6, ¿no? El segmento B2 que va a irse desde C6 hasta C2, va a ir rodeado por las fibras simpáticas y por los ganglios y el sistema venoso, ¿no? Sobre todo va a dar ramas musculares también. Y tenemos nuestro segmento B3, que va a ser el segmento acá también, a partir del cual nace nuestra arteria de Ankiewicz, que se va a ir hacia abajo, hacia dorsal, pero van a ser nuestra arteria espinal anterior, y nuestro segmento ya intracraneal, que va a ir a partir de la dural hacia proximal, ¿no? Bueno, acá tenemos nuestra angiografía con sustracción digital, donde vemos el nacimiento de nuestra arteria vertebral. Vemos una oblicuo anterior izquierda, donde se va a ver mucho más evidente el origen de nuestra arteria vertebral, ¿no? Bueno, acá tenemos para observar todo nuestra arteria vertebral en sus principales ondulaciones. Acá va a estar nuestro agujero magno, esto en un AP y esto en un lateral, ¿no? Acá tenemos nuestras ramas para el arco posterior. Vamos a tener nuestras ramas espinales, nuestras ramas del agujero magno y nuestras ramas segmentarias y musculares, ¿no? A partir de estas ramas, a partir de P3, es de donde va a salir la arteria espinal anterior para correlacionarse con la arteria de Ankiewicz, ¿no? Bueno, el segmento B4, que va a ser el último, que va a irse hacia la unión de la dura con la arteria vertebral. Se va a unir con la arteria vertebral contralateral y generalmente mide 22 milímetros. Y muy importante, a partir de ese se va a originar generalmente, puede originarse también la pica, ¿no? A partir del segmento B4. La pica es variable, pero acá es más frecuente. Bueno, acá tenemos a partir de la posterior inferior. Segundito ahorita. Ahorita continúo. Sí, doctora. La pica que se está originando a partir de nuestra segmento P4, ¿no? Muy importante, de la pica va a tener una disposición en la cual primero va a estar el segmento vulvar o anterior, va a tener esta inclinación donde va a estar nuestro bucle caudal y nuestro sistema basilar posterior, y acá va a venir el segmento vulvar posterior y el segmento supratonsilar, ¿no? Y al final va a dar las ramas hemisféricas, ¿no? Dentro de nuestra pica. Bueno, acá tenemos igual a nivel espinal anterior estas flechas pequeñas que están mostrando nuestras meningias posteriores, y esta gruesa que es nuestra pica, ¿no? Perdón, esta blanca que es nuestra pica, y la pica, la blanca, y la gruesa es nuestra meningia posterior, ¿no? Vemos que va hacia hasta occipital. Vemos acá una pica bastante gruesa, y vemos, este era un paciente
para ver las ramas mediales y las ramas anteriores y posteriores y nuestras ramas amigdalinas, ¿no? Provenientes tal cual se muestran en las puntas de flecha, ¿no? Estas flechas dobles nos indican nuestras ramas bremianas superiores y estas son nuestras ramas interhemisféricas, ¿no? A partir de nuestra arteria cerebelosa posterior inferior. Y acá tenemos una nomenclación especial que va a ser nuestra arteria de Davidoff Macedoff, ¿no? Que van a ser a partir de, esto era un paciente con una fístula arteriovenosa dural, por la cual se observa bastante prominente a partir del segmento P4 a nuestra arteria de Davidoff Macedoff. Bueno, acá es para ver nuestra arteria de Adamkiewicz, ¿no? Como algo adicional. Y bueno, al final está nuestra arteria basilar. Nuestra arteria basilar, recordamos, teníamos a nuestras vertebrales que se iban a unir en una basilar. Tenemos en una AP arterial y ligeramente tardía. Las puntas de flecha nos indican, acá tenemos nuestra basilar. Vamos a tener a nuestra arteria cerebelosa a nuestra arteria cerebelosa anteroinferior. A este nivel vamos a tener a nuestro bucle caudal de la arteria cerebelosa posterior-inferior, lo cual va a ser esta. Acá en la derecha hay un tronco en común, que es nuestro tronco derecho de la arteria cerebral anterior-inferior y la arteria cerebral posterior-inferior. Vamos a tener a nuestra arteria cerebelosa posterior-inferior, como lo mencionamos. Acá vamos a tener a las ramas hemisféricas de la arteria cerebrosa posterior-inferior. Acá vamos a tener a la arteria cerebelosa superior. Y acá vamos a tener a las ramas vermianas superiores y nuestras ramas hemisféricas. Acá se ve mucho más prominente en la fase mucho más tardía, ¿no? Bueno, un corte lateral, sobre todo para reconocer las puntas de flecha primero, que van a ser nuestras nuestras ramas hemisféricas. Vamos a tener a nuestra arteria cerebral posterior, que va a ser esta rama gruesa. Vamos a tener a nuestras arterias vermianas superiores, la flecha curva, nos indica nuestra arteria basilar, y mucho más prominente el teñido que se va a hacer en una fase mucho más precoz a nivel del cerebelo, ¿no? Bueno, acá tenemos a una nomenclatura especial que va a ser la arteria de Walsh-Leiger, ¿no? Que van a ser a partir de, igual estar en un paciente con una fístula también, con una fístula dural, generalmente ahí es donde se ve esta arteria de Walsh-Leiger, y acá es donde observamos esta rama bastante prominente que va a ser esta rama en sí, ¿no? Y bueno, esto se da en relación a estos famosos descubridores de las arterias, ¿no? Y se podría ver la foto de alguno de ustedes. Entonces, gracias. ¿Hacer alguna pregunta? Bueno, mucha interrupción, ¿ah? Si tenías algo programado era para otro día. Ese teléfono todo el rato sonaba. Sí, maestro. Claro, o sea, quita la seriedad del caso, ¿no? Tienes algo que hacer, tienes que informarle a Juan, pues, ¿no? ¿Sabes qué tengo que hacer hoy día o pásalo para mañana, para pasado, ¿no? Es una falta de respeto que tengas algo que hacer y programas una exposición. A ver, ¿cuándo hablamos de una arteria comunicante posterior fetal? ¿Y cuál es su importancia? Bueno, hablamos de una arteria comunicante posterior fetal, sobre todo es para ver el origen de la arteria cerebral posterior.
En principal se habla de una... tenía que ver, no tiene que ver con los diámetros, sino con el origen de la cerebral posterior a partir de la comunicante posterior. Para decir que es fetal, no tiene que, el origen tiene que ser a partir de la comunicante posterior. No, no es correcto. A ver, Jason, R2, ya de saber en geografía. ¿Cuándo hablamos de un comunicante posterior fetal? Ah, buenas noches con todos. Hablamos de la variante fetal de la comunicante posterior cuando esta origina a partir de la cerebral posterior. Y bueno, el otro también es por el tercer par craneal, ¿no? Usualmente va medial, pero cuando es fetal va lateral, tercer par craneal. No es correcto. Alberto, ¿tú sabes cuándo decimos que una arteria comunicante posterior es fetal? Merma, ¿estás? Está de guardia, ¿no? Perdón. A ver, Liz, ¿cuándo decimos que una arteria comunicante posterior es fetal? ¿Y cuál es la importancia? Doctor, buenas noches. Un ratito. Ya, ahora sí me escuchan bien. Bueno, Doc, sobre la arteria fetal, bueno, yo tengo entendido de que se refiere más a los diámetros, ¿no? Cuando una comunicante posterior en sí tiene mayor diámetro que la cerebral posterior, pues toma mayor irrigación, ¿no? Mayor irrigación por sobre P1 en realidad. Entonces debería ser mayor a 1 milímetro, es lo que consideran, o incluso más. Claro, ese es el diámetro de la comunicante posterior es mayor que P1. Si no es mayor, no es fetal, ¿no? Es mayor. ¿Y por qué es importante? Porque si en algún procedimiento obliteramos o cerramos esa comunicante posterior fetal, va a haber un infarto de la cerebral posterior de ese lado, ¿no? Entonces, por eso es importante. Aparte también recuerden que la arteria comunicante posterior es importante porque da las tálamas perforantes anteriores, ¿no? Entonces es importante conservar la comunicante posterior, más aún si es fetal. Maestro, doctora hermosa, Doc, ¿alguna pregunta? Hola, Jensen, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, no he estado en toda la charla y he entrado un poco tarde. Bueno, felicito al doctor Gustavo por la presentación. Gustavo, ¿es residente de qué especialidad, doctor? ¿De neurocirugía? Diagnóstico por imágenes, maestro. Ah, ya. Ya. Sí, ya me parecía muy bien tu presentación, entendiendo de la especialidad que tiene. Y te quería preguntar, bueno, ya que el tema es anatomía angiográfica, ¿cómo diferenciarías tú en la parte que vi, hablaste de cómo diferenciar una arteria... Un ratito. Silencio. Hablaste de cómo diferenciar la arteria coroidea de la comunicante posterior en la proyección lateral. Y en la proyección AP, ¿cómo lo diferenciarías? En la lateral, sobre todo, es por el origen. La comunicante posterior va a tener un origen más distal y la arteria coroidea va a tener un origen mucho más proximal. En cuanto a la P, también, maestro, sería en cuanto al origen y también al diámetro. La coroidea tiene mucho mayor diámetro que la comunicante. Es más gruesa. De ahí Creo que otro creo que le estás diciendo al revés, ¿ah? O sea, la coroidea es distal a la comunicante posterior, ¿no? Claro, la Más coroidea gruesa. es distal a la comunicante posterior, o sea, yéndose hacia un sentido craneal. Pero en AP puedes ver la dirección de las dos arterias, ¿no? Claro. Y la comunicante posterior la vas a ver hacia medial, ¿no? Es la que va a estar Exacto, más hacia medial.
Así lo vas a diferenciar. Es que no siempre van a estar las dos ramas. O sea, no siempre van a ser visibles las dos. A veces solo una y hay que discernir si es comunicante posterior o coroidea. Ah, bueno, eso es Y eso es en la P. Claro, así es. Doctor Joel Aguilar, una pregunta para el ponente. Buenas noches con todos. Bueno, felicidades al expositor. Un tema un poco largo, ¿no? Un poco difícil de ahondar en detalles. No, bueno, más o menos se ha abarcado gran parte de la anatomía angiográfica, más que nada, que es lo que nos interesa para hacer el diagnóstico que vemos nosotros cuando tratamos las MAM, los aneurismas, las patologías oculares en general, ¿no? Porque nosotros llegamos para tratarlas, necesitamos hacer un buen diagnóstico. Eh, Nada, recalcarles nomás que hay una parte que estaba hablando sobre anastomosis, que muchas veces no le tomamos importancia a las anastomosis intracraneales. No veía que estaba hablando un poco sobre eso. Y sobre todo cuando hacemos embolizaciones a nivel de carótida externa, uno puede pensar que no pasa nada porque es carótida externa, pero no embolizamos con un material tan grande, embolizamos un material cuyas micropartículas son muy pequeñas y podría pasar al sistema intracraneal, ¿no? Entonces, conocer esta anatomía, anastomosis, que son múltiples, es importante. Y otro que por lo menos he visto que están dejando de lado es las variaciones anatómicas de las arterias, ¿no? La carótida interna tiene varias, la trigeminal persistente, la atlanto, la, el- este, entonces tienen que, por decir, el nacimiento de la arteria, como ese día estábamos viendo, que creo que pocos se habían percatado, cuando estábamos viendo con Jensen, había un paciente que tenía un nacimiento de la arteria oftálmica a nivel de la parte cavernosa de la carótida interna, ¿no? Entonces eso es importante, saber reconocer la anatomía en estas circunstancias, ¿no? Pero no es nada en sí, como les mencionaba, es un tema muy amplio como para andar en detalles y bueno, lo felicito al doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Joel, sí vimos, ¿ah? Sí vimos el nacimiento de la oftálmica del cemento cavernoso. Y Sí, sino sí, que no, ahí, los residentes, decía, los residentes. ¿cómo se llama? Juan no lo puso en el informe. Sí, pero eso, hablo de los residentes. Pero hubo otro caso también, me dijo Juan, y luego me pareció verlo en una visita que vi un paciente que creo que llegaron a embolizar. Vi en una angiografía otro caso, sí. Pero no me recuerdo bien, sí. No era exactamente el mismo punto, pero creo que también era del cemento cavernoso, si no me equivoco. Ahí Juan se acordará bien. Sí, Sí, había los dos pacientes. para Sí, los que los dos quieran, pacientes se embolizaron la misma semana, un diversor y la fístula. sí, pues. Para los que quieran ver esas variaciones anatómicas, que siempre es importante recordarlas, hay un archivo de pacientes que hemos tenido con todas estas variaciones en la unidad, que eso lo sabe dónde está eso el tecnólogo. Ahí está, variaciones anatómicas encontradas y él tiene varios archivos, ¿no? Para los que quieran ir a ver qué cosas se ha encontrado en diversas patologías. Juan, avísale a Alonso que archive también esas otras, pues, estas nuevas, porque siempre son casos interesantes. Ya, doctor. A ver, los R1. Preguntas desde los expositores. Empezamos con Vila. Buenas noches, doctor. Bueno, en la mañana hablaban algo de la dominancia, ¿no? De las arterias vertebrales derecha e izquierda. Eso angiográficamente, ¿cómo se podría ver? Ahí
se podría determinar de alguna manera geográficamente? Claro, sobre todo en el diámetro, ¿no? Se habla que la dominancia, sobre todo de las arterias vertebrales, es más de la izquierda, ¿no? En el diámetro y en el largo. Si en fases mucho más tardías se ven qué segmentos especialmente está a nivel del cuello y a nivel de la porción occipital le están irrigando, ¿no? Se ve una dominancia de una de estas, ¿no? Se concluye que la izquierda es dominante sobre la derecha en frecuencia. La dominancia es estadística, Vila. La dominancia lo ves por el diámetro. No, no siempre las arterias son simétricas, sobre todo las vertebrales. Entonces, nosotros empíricamente siempre preferimos la izquierda para hacer una geografía porque el 60% es de mayor calibre, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos por lo dominante para no dañar esa arteria? Recuerda que entramos con un 5 French y el 5 French no es tan delgado, ¿no? Si la arteria es muy hipoplásica, lo podemos dañar, rasgar o disecar. Y es por eso que entra, una vez, a veces, varias veces hemos entrado a la izquierda y vemos que es hipoplásica. Entonces tratamos de ir al lado derecho, ¿no? Y ahí vemos que es mucho más grande el diámetro y de ahí hacemos la geografía. Pero si es que sospechamos de una patología de las picas, tenemos que hacer de las dos vertebrales, ¿no? Sea o no sea dominante. Lo mismo pasa, por ejemplo, en las arterias cerebrales anteriores, ¿no? Sobre todo en la A1. Entonces, hemos visto que en los pacientes que tienen aneurisma del comunicante anterior, siempre hay una arteria dominante, ¿no? Y hablamos dominante cuando es más grande que su contraparte, ¿no? A ver, caballero, tu pregunta. Buenas noches, doctor. Mm, a ver, un momento. Eh, Se sabe que, o sea, siempre se dice que hay mayor, es más frecuente que hayan variantes eh, que es más frecuente que hayan variantes anatómicas en la irrigación que, que una irrigación normal. ¿Se saben estadísticamente cuánto es el porcentaje de variantes que hay? Bueno, a nivel, o sea, estadísticamente se sabe qué porcentaje de variantes hay en general. En particular a nivel de las variantes se ven por segmentos. Por ejemplo, un ejemplo, en el tronco brachiocefálico y compartiendo origen con la arteria carotida común izquierda, se ve un porcentaje del 25 al 30%, ¿no? Pero en cada arteria, en cada segmento hay una variante en particular y cada variante en particular tiene un porcentaje. Es muy importante también valorar que esos son porcentajes anglosajones. La variancia latina o la variancia limeña o tal vez en otras regiones es muy diferente. Lo importante es conocer qué variantes hay, ¿no? A nivel de Perú, acá ¿se conoce estadísticamente o aún no se ha estudiado tanto eso? No he investigado a fondo ese tema, pero debe haber una estadística distinta para nuestra idiosincrasia. Gracias, doctor. Sería un buen tema de investigación, ¿ah? Para R1, R2, ¿ah? Las variantes que más frecuente hemos encontrado en la unidad, ¿no? A ver, pues R2. Bueno, casi R2. Jason, tu pregunta.
Buenas noches con todos. Gustavo, buena exposición. ¿Qué nos podrías decir sobre la arteria recurrente de Hübner? ¿De dónde nace y qué irriga? Hermano, buena pregunta. Es justo como estábamos hablando dentro de las nomenclaciones que existen. Una de las más conocidas es nuestra arteria recurrente de Hübner, ¿no? Esta arteria recurrente de Hübner generalmente también tiene sus variaciones. Va a irrigar sobre todo los ganglios basales y la cápsula interna. Esta se va a originar de la arteria cerebral anterior, a nivel de la comunicante anterior. En el segmento 1, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Jason? Bueno, según el Harrigan, menciona que puede salir tanto de A1 como de A2, pero según el Harrigan, Claro, la arteria cerebral anterior, ¿no? Uh-huh. Que Hübner usualmente sale de forma más frecuente en A2. Claro, en A2. Eso también menciona A2, luego A1 y luego comunicante anterior. Pero claro, es más frecuente de A2. Ya no va a ser. A1 comunicante anterior, sí. A2. 1 a 2 milímetros. Incluso en el Lotus dice 2 a 3 milímetros de la unión del nacimiento de A2, ¿no? Y luego tiene su trayecto que va a recurrir a A1 para luego entrar por la sustancia perforada para ir a irrigar la cabeza del núcleo caudado y el brazo anterior de la cápsula interna, ¿no? A ver, está de guardia, ¿no? Ay, Liz, subimos, Liz. Pregunta para el expositor. Ok. Bueno, de todas maneras, felicitar al expositor. Me pareció completa su exposición. Mencionó algo de la arteria de Adam-Kewix. No sé si nos puede ampliar un poquito sobre esta arteria. Bueno, en particular, dentro de la circulación intracerebral, carotidia vertebral, no se incluye a la arteria de Adam-Kewix, pero es importante conocerla, ¿no? Va a ser una de las más importantes arterias radiculomedulares, sobre todo que van a irrigar al cordón espinal, pero a partir de los segmentos torácicos inferiores, ¿no? Hasta el cono medular, ¿no? Ahorita por acá lo tengo. Para poder nosotros observar la arteria de Adam-Kewix, lo que tenemos que hacer es una angiografía, pero se entra por la arteria costal interna, a nivel de C3, si no me equivoco. Uh-huh. A ver, por acá. Nivel de cerebral posterior. ¿Estás de acuerdo con lo que ha dicho Liz? Bueno, cervical no me parece, que es más torácico. Claro, no es sé, torácico. El T8, T9, ¿no? Y claro, no, torácico lumbar. Bueno, de una rama intercostal, ¿no? Que se va hacia espinal. Y nivel sí, de 10, ¿no? La es más conocida como la arteria magna también, ¿no? Pero, o sea, no está dentro de la exposición, ¿no? Porque es de arterias cerebrales, no espinales, ¿no? Ah, sí. Entonces, Sí, ahí yo no que le lo habían mencionado. Y claro, creo entonces, que yo ahí vale le preguntaría, hay arterias espinales muy importantes, como son la espinal anterior y posterior. ¿De qué arterias del cerebro más en esas arterias, ya no va a ser, que te olvidaste de mencionar en tu exposición? Dentro de ellos, maestro, bueno, mencioné Bernasconi, Casinari. No, te estoy preguntando sobre las arterias espinales.
Ah, de las espinales, Claro. ¿De qué arteria nace? de la... estas se anastomosan a nivel del segmento de B4, ¿no? De la arteria espinal anterior. Claro, nace de la vertebral, ¿no? Antes de unirse antes de formar la basilar. Entonces, al igual que la pica, es una rama muy importante de la vertebral, también son las espinales anteriores y posteriores. Ya, y la Adenkewick es mucho más abajo a nivel de 10, ¿no? Pero el Adenkewick es solo de cultura general porque no era una arteria de este tema. Danilo, a ver tu pregunta para el expositor. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, hay muchas cosas que podríamos preguntar, pero siguiendo la línea de lo que ya te han comentado, en base a las arterias con las que más estamos relacionados, eh, la coroidea anterior, has dicho tú de manera correcta que la puedes diferenciar en una vista lateral, tanto por el diámetro como por la salida, que es un poco más distal, ¿no? De la comunicante posterior. Pero, ¿qué otro dato en la vista lateral, siempre y cuando se pueda ver, te podría decir que esta es la coroidea anterior? Y te doy un tip. ¿Cuál es el recorrido de la coroidea anterior? ¿Cuál es su recorrido? ¿Dónde sale? ¿Hacia dónde va? ¿Dónde ingresa? ¿Cómo podrías verla? Incluso también podrías decirnos lo mismo de la coroidea posteromedial. Claro, o sea, como hemos visto, la comunicante posterior se va a ir hacia medial y, también su origen va a ser mucho más distal de la coroidea. Y además de eso, en cuanto a los diámetros, también va a haber una diferencia. Y el otro tema, en cuanto al recorrido de la arteria coroidea posterior, la posteromedial, el recorrido de una es más hacia superior y de la otra es más longitudinal hacia más lateral. Sí, Doc. Bueno, Me en parte, especifica es cierto lo que dices, pero yo te estoy hablando de una vista lateral, ¿no? Lo que tienes que saber y profundizar, porque cuando vemos la angiografía nosotros tenemos no solo que ver la angiografía, sino imaginarnos las estructuras cerebrales que no se están viendo en la angiografía. Entonces, cuando sale la coroidea, tiene dos porciones, una porción external y una porción intraverticular. Y se ve en la angiografía justo el punto en el que la arteria coroidea ingresa a la porción intraventricular porque hace una angulación, y ese punto es el punto coroideo inferior donde ingresa y luego tiene una distribución hacia arriba, hacia más o menos el pulvinar del tálamo y luego da la vuelta. Entonces, ese recorrido que está en las imágenes que tú has puesto, tienes que saberlo porque cuando haces ese recorrido, ya tú sabes que es la coroidea anterior. En el caso se puede ver, ¿no? Porque a veces no se ve. Y lo otro, la coroidea posteromedial, lo mismo, ¿no? Si tú conoces el recorrido, sabes que sale, que luego se va hacia atrás a nivel pineal, da la vuelta, ingresa al techo del tercer ventrículo y viaja en el velum interpositum con las arterias cerebrales internas, para luego entrar por el foramen de morro e irrigar el plexo coroideo lateral. Entonces, todo ese recorrido, si tú lo conoces, inmediatamente vas a identificar porque vas a verlo en el techo del tercer ventrículo. Entonces, eso es importante, o sea, ubicarnos, si bien es cierto, ver la geografía, pero también imaginarnos las estructuras cerebrales y saber el recorrido de esa arteria. Sí, muchas gracias. Claro, en su origen también, ¿no? A partir de una del segmento P2 y la otra del segmento oftálmico, el segmento comunicante de la carótida interna, ¿no? Nuestra doctora R4, la doctora Galvez. A ver su pregunta, doctora. Iraní pidió permiso porque tuvo una emergencia Ya. familiar. Nuestro jefe de residentes, Juan. A ver, sí lo mencionó, pero quizás también de manera de resumen para los R1, R2. Doctor, ¿nos puede decir cuáles son los orígenes de las arterias meningia anterior y meningia posterior?
Bueno, doc, en cuanto al origen de la arteria meningia posterior, esta van a ser en general a partir de la arteria cerebral posterior, ¿no? Específicamente, No está muy lejos la cerebral posterior. no. La arteria meningia posterior, doc, la arteria meningia posterior nace de la arteria faringe ascendente o también de la faringia inferior, que va a ser rama de la arteria carótida externa, como explicamos, y la arteria meningia media también va a tener una accesoria que va a ser la arteria de la meningia media, y la arteria meningia posterior, la arteria meningia anterior también puede nacer de la arteria vertebral. La meningia posterior es la que nace de la arteria vertebral generalmente. Claro. El origen de la faringe ascendente es raro. Es más probable sería que salga del occipital, por ejemplo. Claro, la meningia media, pues como si sabemos de la maxilar interna, ¿no? Así es fácil. ¿Y la anterior? La meningia anterior sobre todo viene de las ramas etmoidales. También puede salir de la maxilar interna, pero también puede salir de la occipital. La meningia anterior, sí. ¿Occipital? ¿Cómo llega de occipital? No, eso es como variante. Sale, doc, de la arteria etmoidal, la arteria meningia anterior. Y la meningia recurrente. La meningia recurrente nace de... esa es la arteria lacrimal, doc. No estoy seguro que sea anastomosa con la meningia media. Está en el rótulo. Claro. Incorrecto siempre. Y del etmoidal anterior sale una arteria también que se ve en la angiografía. Yo lo he visto con frecuencia. Es la arteria anterior de la hoz. Claro, la de la arteria arteria de la hoz anterior. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Sí, muy bien, doctor Gustavo, ¿ah? Estás que soportas ahí el apanado que te están haciendo. ¿Te has portado mal en el servicio? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, doctor? Hay que conocer siempre. Pero está No, bien. lo que yo pregunté se lo dijo. ¿De qué año eres, doctor? R3, maestro. R3. Ah, sí, lo que preguntó Juan Basilio, la última pregunta, tú lo expusiste, ¿ah? Yo lo he visto. La posterior de la vertebral y la anterior de las esmoidales y de la oftálmica, incluso dijiste. Está bien. Yo te quería preguntar algo también. Si por ahí has leído sobre la arteria de Percherón. Mira, te pregunto más que todo porque tú vas a ser radiólogo, o sea, ya te falta poquito. Y ustedes los radiólogos pues son una gran ayuda para nosotros. Nunca nos has escuchado ahí en el piso diciendo, bueno, esta resonancia, a ver, hay que esperar qué cosa dice el informe del radiólogo. Porque realmente lo que ustedes informan es bastante valioso, ¿no? Incluso para cuestiones médico-legales. Yo puedo escribir en la historia clínica tal cosa, tal cosa, tal cosa, pero el informe radiológico muchas veces tiene más trascendencia, ¿no? Entonces, si tú te dedicas a la neuroradiología, vas a informar resonancias, tomografías cerebrales, angiotomografías, angioresonancias. Y si eres intervencionista, también angiografías, ¿no? Hasta puede ser tú un neuroradiólogo endovascular y que puede hacer embolizaciones. Como en otros países yo he conocido a muchos que lo hacen, ¿no? Y acá en el Perú hay algunos radiólogos que hacen angiografías. Creo que procedimientos no he conocido a ninguno,
pero en otros países y en los grupos en los que hacemos los congresos o las conferencias internacionales, hay muchos que son radiólogos y saben, y bueno, y tienen muchísimo que enseñarnos, ¿no? Yo te pregunto para que lo tengas en cuenta. ¿Lo has leído? Sí, maestro, la de Percherón es una arteria talámico perforante, rama de P1. ¿Y cuál es su peculiaridad? Bueno, va a irrigar al tálamo, al mesencéfalo. Claro, pero es Mm, una de las únicas arterias, si no la única, que tiene irrigación bilateral, ¿no? O sea claro. que te va a irrigar ambos tálamos. Y si es que se provoca un infarto ahí, te va a dar un infarto talámico bilateral, ¿no? Esa es la característica de esa arteria, ¿no? Y eso para que lo tengas en cuenta, ¿no? Pero sí la conocías, muy bien, ¿ah? No sé si hay alguien más quiere comentar algo. Bueno, creo que tiene trabajo ya, no, Barcel, hay que dejarlo ya. Que trabaje. Ya, mañana nos vemos, pues, ¿no? Mañana viene, Doc. No, no, yo estoy de licencia. Me Maestro, tú estoy eres más. descontaminando de la radiación. Estoy de vacaciones, el otro. Ah, ya. Ya, pues, muchachos, buenas noches. Hasta mañana, Doc. Muy bien, hasta mañana con todos. Ya, maestro, muchas gracias. Gracias por los alientos y las preguntas. Gracias. Felicidades. No, está bien que se hicieran las futuras posiciones con hartas No, preguntas. está muy bien, sí, está muy bien que todos han participado y todos respondiste también, Gustavo. Está muy bien. Sí, falta nomás que prendan sus videos. Nos vemos, nos vemos. Ya, maestro, Hasta gracias. luego, doctor, gracias. Buenas noches. Gracias. Felicitaciones.